Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Por favor, quiero que abran sus Biblias o las enciendan en la epístola de Judas. Para ponérselas fácil, váyanse a Apocalipsis y un libro antes es la epístola de Judas. Estamos reflexionando y parte de lo que mencionó Luis, ¿verdad? Cómo ha sido este año, cómo lo estamos terminando lleno de energía, lo estamos terminando agotados, empezamos a pensar ya dentro de 3 días en el nuevo año. Hay algunos que aprovechan esos ciclos para hacer planes, otros viven de una manera más continua. Y cuando ustedes vean estos versículos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esta etapa que estamos viviendo? Yo también me hice la pregunta, vamos a ver qué es lo que encontramos. En Judas, un solo capítulo, 1, y vamos a ver los versículos básicamente del 3 al 11 con una pequeña introducción del 1 y 2. El tema se había originalmente manteniéndonos firmes en la fe, pero me llega un poquito más contendiendo, peleando, luchando ardientemente por la fe. En las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, a través de todas ellas, hay una continua indicación de que hay que tener cuidado con ciertas personas, a los cuales se denominan falsos profetas o falsos maestros. Usualmente los profetas más en el Antiguo y como falsos maestros en el Nuevo. Y para muestra un botón, dice el dicho, vamos a ver un par de pasajes y encomendamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es luz, una lumbrera en nuestro camino. Y cuando la aprendemos, cuando meditamos en ella, vamos conociéndote cada vez más, pero también vamos entendiendo el plan que tú tienes para cada uno. Nos enseña cómo debemos vivir una vida agradable a ti en agradecimiento porque ya nos has salvado en Cristo Jesús. Y es en el nombre de Él que encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, Jesús allá en Mateo 7, versículo 15, a su audiencia le dice lo siguiente: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Más adelante, Pablo, allá en Hechos, cuando está despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, tienen una reunión, hay lágrimas de despedida, ya no iban a volver a ver a Pablo. Pablo iba a Jerusalén y después lo iban a mandar preso a Roma. Pablo les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Y hay más pasajes que hablan de estas advertencias. En la epístola de Judas también se nos va a hablar de falsos maestros. La única diferencia es que aquí en la epístola de Judas estos fulanos ya están presentes. Pablo decía, van a venir. Judas dice, ya están aquí. El día de hoy vamos a estudiar una parte de la epístola, no toda. Cuando vi los versículos dije, bueno, mejor lo hubiéramos visto toda. Cuando me metí a navegar en ella, mejor hubieran sido menos. Dije, porque es bastante interesante el contenido de Judas. Estoy pensando, si usted quiere, todavía tengo que platicar ahí con el Señor, estudiarla en el grupo de estudio bíblico del día lunes. Así que esté atento, vamos a mandar a avisar si le entramos a Judas o no. El versículo 1 y 2, por favor, pueden leerlo ahí, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre. Si usted tiene la Reina Valera 60, dice santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Muy bien, dirige la carta a creyentes, que los describe como llamados, amados, santificados y guardados. Son cuidados por el Señor Jesucristo, y agrega el saludo clásico de las epístolas: misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Una pregunta: ¿quién escribió la carta de Judas? Judas, está fácil. Ahora la pregunta es: ¿cuál Judas? ¿Cuál Judas es más conocido en términos generales, verdad? Hay una frase que dice aquí: me llevó Judas, pero no se están refiriendo al de la epístola, sino al malo, ¿verdad? A Judas Iscariote. Así que este Judas, por supuesto, no es Judas Iscariote. Él se define como siervo de Jesucristo. Bueno, y hay otros escritores que se definen así, como siervo de Pablo, usa esa frase a veces, pero agrega otro dato, dice hermano de Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Bueno, Jacobo y Santiago es el mismo nombre, y este Jacobo que él dice es el Santiago que escribió la epístola de Santiago, que está unos libros atrasito. Además, Santiago era medio hermano de Jesús, hijo de José y María. ¿Por qué medio hermano? Porque Jesús solo era hijo vía María, concebido por el Espíritu Santo, no era hijo de José, por eso eran medios hermanos. Ahora, si Santiago era medio hermano de Jesús y y Judas era hermano de Jacobo, entonces Judas, ¿quién era también? Medio hermano de Jesús. O sea que tanto la epístola de Santiago, Jacobo, como la de Judas, ambos son medios hermanos de Jesús. Bueno, veamos algunos pasajes que nos ilustren. Allá en Mateo capítulo 13, versículos 54-56, se nos dice que Jesús regresó a su tierra, Nazaret, y estaba enseñando en la sinagoga, y entonces los que estaban ahí presentes dicen: ¿de dónde este Jesús tiene esa sabiduría y hace esos milagros? ¿No es este el hijo de el carpintero, José, verdad? Y no se llama a su madre María. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí están los dos medios, ¿verdad? Jacobo el primero y mencionando el último a Judas, medios hermanos de Jesús. Por cierto, ¿sabía usted que también habían medias hermanas? Dice el versículo: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Ok, no dice cuántas hermanas tuvo. Posiblemente mínimo 2. Era una familia numerosa al estilo de aquellos tiempos. Más adelante se nos dice algo: ni Jacobo ni Judas creían en el Señor Jesús cuando Él estuvo haciendo su ministerio. Allá en Juan 7, lo estudiamos aquí un día domingo, dice que le dicen sus hermanos: ¿por qué no subes a Jerusalén a la fiesta para que todos vean lo que haces? Y dice el versículo 5, pues ni aún sus hermanos creían en Él. O sea que Judas, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, no creía en Él. Y entonces, ¿cuándo se convierte? No hay un pasaje donde nos diga ahí que Judas le leyeron las 4 leyes y que aceptó al Señor. No hay un pasaje así, tampoco existían las 4 leyes. No voy a pensar alguno por ahí que se me equivoque. Bien, en Hechos 1:14 dice lo siguiente: todos estos, un grupo de gentes, perseveraban unánimes en oración, eran sus discípulos, pero agrega quienes estaban ahí, junto con las mujeres, que había un grupo de mujeres que seguían a Jesús, y con María, la madre de Jesús. Y esto es cuando estamos ya en el Nuevo Testamento, justo para que venga el Espíritu Santo sobre los creyentes, y nos agrega que ahí estaban unánimes en oración, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Se considera que estos 2 hermanos, como mínimo, se convirtieron, creyeron en Jesús como Mesías, como resultado de su resurrección, y para este momento ya eran creyentes, y Dios después usó a 2 de ellos para escribir un par de cartas. Más o menos se cree que fue escrita entre el año 66 y 90
de la era cristiana, después de Cristo. Los receptores de esta carta, no nos dice mayor ahí, pero se considera que eran cristianos familiarizados con el Antiguo Testamento y escritos de la época. ¿Qué propósito tuvo Judas? El siguiente: exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe al identificar a los falsos maestros que se habían infiltrado en las congregaciones. Y ahora sí, por favor, sigamos con el versículo 3. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Judas tenía la intención inicial de escribirles acerca de nuestra común salvación, posiblemente de los distintos aspectos de la vida cristiana y bendiciones derivadas de la salvación. Pero cambió. En vez de escribir sobre eso, cambia. De algo se ha de haber enterado. Esto no está en el texto. Solo me imagino que Judas se considera que ministraba desde Jerusalén y pues iba a escribir esta carta a estos hermanos que no sabemos dónde estaban, y de pronto recibe noticias. Se han infiltrado unos fulanos que están enseñando cosas que no corresponden a la doctrina que hemos recibido. Y cuando Judas se entera de eso, entonces hace un giro y va a escribir esta carta con toda la temática que desarrolla. Precisamente, ¿por qué? Por lo que dice ahí el versículo. Exhorta a luchar acertadamente, con compromiso, con fortaleza, a luchar con el fin de salvaguardar la fe, que contendáis ardientemente con la fe. Esa palabra ardientemente tiene una raíz de la palabra agonizar, que a veces la usaban los deportistas en su esfuerzo por lograr algo, o quizás algunos soldados en batalla. Entonces lo que está diciendo Judas es: miren, les escribo para que le pongan atención a esto y que peleen con dedicación y con ganas para cuidar la fe que nos ha sido dada. Esa fe es todo el cuerpo de enseñanzas que había recibido la iglesia. Diríamos nosotros, es la palabra de Dios. Esa palabra que había sido entregada a través de los múltiples escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo texto. Así que hay que luchar por cuidar esa palabra. Versículo 4, y aquí está el punto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Y empieza a hablar de ellos. Ellos son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único, soberano y Señor nuestro Jesucristo. Estos hombres dice que ingresaron encubiertamente. Y obviamente un falso maestro no va a ingresar o se va a presentar. Hola, buenos días, soy un falso maestro. Mi objetivo es engañarlos a ustedes para que abandonen y se alejen de la fe. No, un falso maestro no hace eso. Dice, entran encubiertamente y por ahí, poquito a poquito, se van metiendo para introducir el error. Judas dice que son hombres impíos. Impío quiere decir cruel, despiadado, que bajo el pretexto, fíjense bien, de que la salvación es por gracia, viven vidas desordenadas y llenas de pecado. Obviamente, no públicamente, sino en la vida privada. Y con esto, dice Judas, niegan al Señor Jesucristo. Vamos a citar a un pasaje similar a lo que desarrolla Judas, que está en 2 de Pedro 2:1, que habla casi del mismo tema. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, oigan, que introducirán
encubiertamente, así solapaditas, herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Ojo, el oír y ceder ante estas herejías de estos apóstatas, maestros falsos, tendrá como resultado que van a haber más apóstatas, por un lado, y creyentes debilitados y confundidos. Poner atención a la falsa enseñanza es desastroso. Ya que mencioné la palabra apóstata, viene de apostasía, quiere decir de una persona que abandona públicamente su religión. Esa es definición del diccionario de la lengua española. El diccionario bíblico Nelson dice: la apostasía fue un problema serio en la iglesia primitiva, caracterizada porque la gente volvía atrás y no seguía a Jesús, abandonaba la fe y eran arrastrados por el error, apartándose del Dios vivo. Y el sitio God Questions dice: un apóstata es alguien que abandona su fe religiosa. Está claro en la Biblia que los apóstatas son personas que hicieron profesiones de fe en Jesucristo, pero nunca lo recibieron genuinamente como Salvador. Hago una anotación. Acostumbramos, cuando predicamos el Evangelio, decirle a la persona: ¿quiere usted creer? ¿Quiere usted recibir a Cristo? La persona dice: pues sí quiero, luego que le ha expuesto usted el Evangelio. Y usualmente acostumbramos decirle: ¿por qué no le dice eso al Señor Jesús? ¿Por qué no ora? Y a veces en nuestras predicaciones usamos esa manera. Ahora, hacer una oración no garantiza que la persona en realidad creyó. Ojo, Señor Jesús, entiendo que te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. El hacer esa oración no garantiza que la persona nace de nuevo, porque quizás solo repitió unas palabras sin una genuinidad de corazón. Entonces lo que dicen estos es que muchos de estos apóstoles son personas, o en otros lugares ni siquiera le piden que ore, solo le dicen: alguien esta mañana está convencido de que Jesús es el Señor y quiere recibirlo, levante su mano. Y hay gente que se emocionó, un mensaje así bien atractivo, y levanta la mano, ¿verdad? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Entonces se termina el servicio y punto. Y aquel dice: ya soy cristiano, levanté la mano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les pasa a muchos de estos? No nacieron de nuevo. Y ahí estaban, y empiezan a congregarse, vienen, tienen su Biblia, cantan los cantos, hacen lo mismo que hacen los otros creyentes, pero de pronto se empiezan a ir por el error y se alejan de la fe. Por eso dice: nunca recibieron a Cristo Jesús genuinamente, eran creyentes falsos. Para empezar, dice, los que se alejan de Cristo nunca confiaron realmente en Él. Usted dirá: pero estás diciendo esa cosa, es un poco rara. Bueno, en la Biblia hay casos, ¿verdad? Hubo ahí un fulano en Samaria que quería comprar la habilidad de impartir el Espíritu Santo con imposición de manos. Y se considera que era uno de esos porque dice que habían creído muchos. Ahí estaba pero en realidad no había creído, todavía estaba con su viejo sistema de vida. Los que apostatan simplemente están demostrando que no son verdaderos creyentes y que nunca lo fueron. ¿Qué estoy diciendo? Estos que se meten encubiertamente no son creyentes. Tienen la apariencia externa, pero en realidad no son creyentes. ¿Cómo se introducen los falsos maestros hoy día? Porque si usted está pensando ahorita, veamos si aquí habrá algún falso maestro, ¿verdad? Y usted pasa lista por todos los que predican, por los maestros, ¿verdad? Para ver si usted detecta ahí algún falso maestro. Pues puede que sí. Yo hice mi ejercicio y no he encontrado ninguno, así que estén tranquilos, pero no sabemos, ¿verdad? Sin embargo, les voy a decir una manera como se meten. Hay falsos maestros que escriben libros, hacen publicaciones, hablan por radio y televisión, enseñan en las universidades, donde están nuestros hijos. Ahí hay falsos maestros enseñando
el error y paran convirtiendo a nuestros hijos al error antes que nosotros a la verdad. Estos falsos maestros en algunos casos están enseñando en los seminarios. Y alguno diría, no, hombre, Dios, en un seminario. En un país centroamericano, en Costa Rica, hace muchos años, un seminario pasó de ser bíblico a ser un seminario liberal. Liberal quiere decir, ellos ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios y se desvirtúa todo el mensaje de la salvación en Cristo. Pasó en un seminario. Y hay otro en Estados Unidos que ya era liberal y vino por influencia de unos hombres dirigidos por Dios y lo rescataron a la verdad y hoy día es uno de los seminarios más fuertes bíblicos en Estados Unidos. Pero ahí pueden andar los falsos maestros. También a veces están en los púlpitos. Hay iglesias donde al pastor que tienen es un falso maestro. Y lo que está enseñando es el error, la mentira, y está desviando a todo el montón de hermanos. La iglesia de Inglaterra, anglicana, se fue alejando en los últimos 100 y pico de años de la verdad. Y hubo genuinos creyentes que tuvieron que separarse para mantenerse en la fe, mientras que el grupo mayor se alejaba. Le pasó lo mismo a la iglesia metodista en Estados Unidos, a la iglesia presbiteriana, allá hay dos, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos y la de PCA, la iglesia presbiteriana de América, una es conservadora, la otra liberal. Los episcopales se alejaron de la fe y esas iglesias, no se asusten que ahora nombran pastores u obispos que son homosexuales. ¿Por qué? Porque se alejaron de la fe. Y luego este es pastor homosexual y ¿qué les va a enseñar, verdad? Ya se fijaron, y están ahí. Bueno, ¿qué quieren hacer ellos? Bueno, sencillamente es desarmar la obra del Señor. ¿Quién está detrás de todos estos? El mismo Satanás. La cizaña crece junto con el trigo, ¿verdad? Y nos dice 1 Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos hermanitos pueden ser así muy chilerones, ¿verdad? Pero en realidad son enviados de Satanás. Les voy a poner un ejemplo que voy a proyectar y como buen adulto contemporáneo se me fue la baranda y no lo pasé. Pero hubo un ejemplo en el siglo III y IV más o menos de la era cristiana. Hubo un pastor que trabajaba en el norte de África, allá en Alejandría, y él empezó a enseñar que Jesucristo no era igual que Dios, que Jesucristo no era Dios, sino empezó a enseñar que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios y que sí, era súper grande, súper eminente, pero era Dios y Jesucristo era creado por Dios. Hay una palabra, se las voy a leer, homoousios, y la otra homoousios. Las dos, que no entendimos nada, se diferencian por una I y una dice que es igual y lo mismo que Dios, Jesucristo, y la otra dice que Jesucristo es parecido o similar a Dios. Esta fue una enseñanza real que hubo en aquellos días. ¿Y qué empezó a enseñar? Este señor se llamaba Arrio. Y entonces empezó a enseñar que Jesucristo no era Dios, sino era el primer ser creado por Dios. Más o menos le tomó a la iglesia cristiana 100 años el detectar y parar esta herejía dentro de un montón de iglesias de la zona donde se había extendido. Algunos dicen, entonces ya paró. No, sobrevivió. ¿Y cómo sobrevivió? Díganme qué grupos enseñan algo similar a lo que enseñó Arrio. Los mormones y los testigos de Jehová. Jesucristo no es Dios, es un ser creado menor, grandote, pero menos que ahí está todavía. El error perduró por los siglos de los siglos. En los versículos 5, 6 y 7, los que vienen a continuación, vamos a ver 3 ejemplos de lo que les pasará a los falsos maestros y a los que caigan en su engaño.
Versículo 5. Y ahora bien, dice Judas a esta iglesia, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, aunque ustedes definitivamente lo saben todo, en pocas palabras, ustedes ya saben esto que les voy a hablar, que el Señor, al librar al pueblo una vez en la tierra de Egipto, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Nos está dando ejemplo Lucas de lo que les espera a estos falsos maestros y muy factiblemente a los que los sigan. Primer ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud, pasó por el Mar Rojo y los llevó en un camino para llegar a la tierra prometida. Pero dice aquí Lucas que Dios destruyó a los que no creyeron. Y les está diciendo Judas, ustedes ya saben esto. Por eso les dije, la audiencia conocía el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está esto en el Antiguo Testamento? Está allá en el libro de Números, ¿verdad? ¿Qué pasó en esa época? Viene Moisés, selecciona a un representante de cada tribu, por lo tanto, ¿cuántos seleccionó? 12. Y le dijo, vayan, adelántense, investiguen cómo está esta tierra que el Señor nos ha prometido. Se fueron X número de días, investigaron y regresaron. De los 12, 10 dijeron, sí, es una tierra que fluye leche y miel. Por cierto, cuando dice fluye leche, pues tiene que ver con la capacidad de tener ganados y todo lo demás. Pero miel, nosotros pensamos en abejas, ¿verdad? Pero allá eran los dátiles que producían miel de dátiles, que son unas palmeras, quiere decir una tierra fructífera. ¡Qué bueno! Dijeron. Pero ahí vive Omar, Huguito, Rolando, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Hay unos tipos gigantes. Esos parecíamos langostas comparados con ellos, ¿verdad? Entonces dijeron, no vamos a poder conquistar esa tierra. ¿Y qué pasó con los otros dos que fueron Josué y Caleb? ¡Ja! En el Señor podemos conquistarla. ¿Y qué pasó con el resto del pueblo? ¡Ay! No vamos a poder, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Estábamos mejor. Y resulta que Dios se enojó bastante y estaba a punto de eliminar al pueblo. Y vino Moisés y se interpuso y dijo, Señor, mira, ¿qué van a decir? Que lo sacaste para que vino y intercede por ellos. Y viene un momento, y cito un par de pasajes, dice Números 14:20. Entonces el Señor dijo, ok, yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Pero perdono al pueblo por esta incredulidad y rebeldía. Pero agrega en el versículo 21, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, ninguno de los que me han despreciado la verá. Todos los mayores de 20 años pasaron con todo el pueblo 40 años en el desierto hasta que se murieron todos los que tenían más de 20 años. Y la siguiente generación fue la que pudo entrar. De esto está hablando Judas acá. ¿Qué le espera a los falsos maestros? Muerte. Van a ser destruidos. Hay consecuencias de no creer y no obedecer al Señor. Para nosotros los creyentes, pues si somos genuinamente nacidos de nuevo, la salvación es segura. No la perdemos. Pero a veces por desobedecer a Dios vamos a vivir consecuencias. Y esas consecuencias a veces nos acompañan. Una señorita soltera que se involucra íntimamente con un varón y queda embarazada, es genuina creyente, pero pecó. ¿La perdona el Señor? Sí, la perdona. Y el bebé ahí viene y ahí lo va a acompañar por el resto de sus días. Me explico con las implicaciones que eso lleva. Solo digo, tengamos cuidado con nuestras decisiones. Mira, voy a hacer un negocio y es creyente tu socio. ¡No! Un hermano nuestro inició un negocio aquí con un no creyente. Les empezó a llegar bien
Y dice el creyente, bueno, mira, tenemos que facturar. No, ¿por qué vamos a pagarle al gobierno si se lo roban y el socio no creyente no quiso facturar? Tuvieron que terminar y nuestro hermano perdió inversión de capital y todo, pero él se mantuvo firme en su decisión, aunque la primera decisión fue errada y pagó consecuencias. No explico más, ustedes pensarán en otros ejemplos. Versículo 6. Los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recuerden, ¿qué les va a pasar a los falsos maestros? Como el pueblo de Israel, los van a destruir. Como en este caso, hay consecuencias como las de estos ángeles. Hay varias interpretaciones. Solo se las voy a mencionar. Algunos dicen que estos ángeles son aquellos que en Génesis 6, donde se dice que los hijos de Dios se intimaron con las hijas de los hombres, etc. Ahí está. Muchos comentaristas creen que esa es la explicación. Yo en lo personal no me inclino por ahí. Más creo que se refiere a unos ángeles muy malos dentro de los que siguieron a Satanás, pero esos de manera especial el Señor los aprisionó para un tiempo futuro. El mensaje es, hay consecuencias para todo aquel que enseña error en la palabra del Señor. Si usted quiere ver por dónde voy, Apocalipsis 9:14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que han estado atados junto al gran río. Yo creo que por ahí va la cosa, pero solo es una propuesta. Los ángeles tenían una posición delante de Dios y por desobedientes y rebeldes cayeron. No importa la posición que tú tengas, si desobedeces, si te desvías, también habrán consecuencias para ti. Uno puede ser un anciano, uno puede ser un pastor de una iglesia y eso no garantiza. Hay que contender ardientemente por la fe, cuidando la enseñanza sana de las Escrituras. 7. Otro ejemplo. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. ¿Qué caracterizó a Sodoma y Gomorra? La perversión moral. Estos falsos maestros son igual de pervertidos. Yo les dije, no públicamente, pero en su vida privada, y esto no es nuevo, hemos oído noticias de líderes religiosos que luego, recientemente, el obispo de Canterbury, que es la cabeza de la iglesia anglicana, este año se ve forzado a renunciar por no haber denunciado a un miembro importante que había estado cometiendo abusos con jovencitos, ¿verdad? Y salió a luz. Y el otro también está bajo la lupa de las autoridades. Personas que se supone que eran ejemplos y modelos para la sociedad con una vida perversa por atrás. Así que los falsos maestros que tengan doble vida, que aparentan en la iglesia que viven una cosa y afuera otra, cuidado con esto. Nosotros también podemos caer en esas situaciones. Hasta aquí hemos visto varios pasajes de las Escrituras. ¿Usted conocía todos esos pasajes? Los que vi el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Si usted no los conocía, si usted no estaba familiarizado, entonces una primera evaluación. Diga, ok, la mayoría de lo que dijo ahí Rolando no lo había visto yo. Entonces usted no está preparado para contender ardientemente por la fe. Va a tener que hacer algo. Versículo 8. De la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Miren, estos hombres eran perversos. Jeremías 23, 25, 26 habla algo similar. Dice, he oído lo que dijeron aquellos profetas que en mi nombre profetizan mentira diciendo, he soñado. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en el corazón de estos profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en sus propios corazones? ¿Han oído líderes, pastores, predicadores en YouTube o en lo de sea que acostumbran decir muy fuertemente, Dios me dijo? Algunos dirán, soñé y aquí viene el mensaje, pero otros no dicen soñé, dicen Dios me dijo y lo que están enseñando son mentiras que engañan a la gente. Mancían la carne, hace referencia al pecado sexual y son personas irreverentes, no respetan ninguna
autoridad, ni dentro de la iglesia, ni dentro de la fuera de iglesia. Es más, estos fulanos hasta se dan el lujo de ser irreverentes con los enemigos de Dios. Usted ha sabido de gente que... Yo conocí un pastor en Sololá en 1980, lo fui a visitar para una campaña evangelística y él me contó, me recibió en su casa conmigo. No digo que él fuera un falso maestro, pero tenía una costumbre. Tenía un cuartito y me enseñó, ahí me voy en la noche a pelear, a batallar contra Satanás, ¿verdad? Entonces yo desde aquellos días dije, ¿cómo que va a ir a hablarle a Satanás, a batallar con él? Yo le hablo a Dios, a nadie más. Ahora, estos no tienen respeto. Hay muchos líderes por ahí que viven reprendiendo, ¿verdad? Reprendo, demonios, sal de ahí, todo como que tuvieran una autoridad. Es que tenga cuidado con los que son así. Miren, pone un ejemplo aquí Judas. Ni aún el arcángel Miguel, cuando contenía peleando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel, ángel poderoso del Señor, ¿verdad? Sin embargo, el ejemplo que usa Judas viene, por cierto, viene de un libro que no está en la Biblia, es un libro de la época, ¿verdad? Voy a explicar eso. Y pone el ejemplo, ni el arcángel Miguel, con la autoridad que tenía, emitió juicio contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos falsos maestros van contra todo, ¿verdad? Ojo, una nota, por si usted lo oye. Judas tiene un par de referencias de libros que no están en la Biblia. Y algunos dicen, ¿verdad? Y a veces costó que Judas entrara en el canon por eso. Sin embargo, por eso dije, eran conocedores del Antiguo Testamento y de literatura que tenían disponible. El que lo cite no está diciendo que son canónicos, ¿verdad? Solo es una cita para utilizar aquí un ejemplo. Pablo utilizó aquella cita a los cretenses. Bien me dice su poeta, cretenses, malas bestias. Pues Pablo utiliza una fuente extrabíblica y no por eso esa fuente se vuelve bíblica y no por eso Pablo está mal. Y también Pablo hizo lo mismo allá en el Areópago, cuando se reúne con los filósofos griegos y hace una cita acerca de Dios y las criaturas, ¿verdad? Y no está diciendo que ese griego que hizo esa cita es palabra de Dios, ¿verdad? Solo aclaro por si alguien les alega por estas citas en el libro de Judas, pero como es tan desconocido el libro, creo que nadie les va a alegar, pero por lo menos tienen ahí la respuesta. Versículo 10. Estos falsos maestros maldicen lo que no conocen y en lo que por instinto comprenden se corrompen como animales irracionales. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas ellos son destruidos. Leí la Nueva Biblia de las Américas, una segunda versión. En buen chapín, solo chulos, dijo Judas. ¿Se fijaron? Ese es un dicho aquí, ¿va? Cuando te dejan ir, solo chulo no te dijo, porque ya te dijo todo lo que había que decir. Pues está expresándose de una manera fuerte contra los falsos maestros. Estos no eran nacidos de nuevo, por lo tanto no tienen discernimiento espiritual y entonces estos falsos maestros, como los animales, abordan lo espiritual basándose en su instinto, lo que los lleva a la autodestrucción. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, el hombre natural no acepta, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Estos falsos maestros, por eso les dice, como animales, no son capaces de discernir la verdad espiritual. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré. Y aquí va a terminar nuestra sección con 3 ejemplos más.
Hay de esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín, el de Balaam y de Coré. ¿Conoce las tres historias? ¿Y dónde están en el Antiguo Testamento? Si no las conoce, entonces dígase a usted mismo: debo de trabajar para poder contender ardientemente por la fe, porque todavía desconozco mucho de la verdad. Caín, ¿cuál fue el problema de Caín? Autosuficiencia. ¿Cuál es el sistema para acercarse a Dios? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Abel se presenta con Dios y presenta un corderito. Caín, él ya sabía eso. Pudo haber hablado con su hermano para llevar la ofrenda. No, era agricultor, llevó lo que él quería. No fue la ofrenda, sino la actitud. Yo voy a adorar a Dios como yo quiera. Bueno, eso es lo que tienen los falsos maestros. Quieren tocar el asunto de Dios como ellos quieran. El segundo ejemplo, el de Balaam, era un profeta a sueldo. Te profetizaba, te decía cosas si le pagaban. A él lo contrata el rey Acab de Moab. Eso está ya en Números 22 al 24. Por cierto, de Caín ya saben que está en Génesis, en los primeros capítulos. 4. Aquí estamos en Números 22 al 24. Y ahí está la historia. Viene el pueblo de Israel en su camino a la tierra prometida. Y hay un rey que no quiere que pasen por su territorio y manda a contratar a Balaam y le dice: te pago. El otro: no, yo no pago por dinero, cuento, ¿verdad? Y al final lo que él andaba buscando era eso, y hay toda una transacción, y al final Balaam es castigado por el Señor. ¿Qué nos está diciendo Judas? Estos falsos maestros se introducen, pero también tenían intereses financieros en estarse metiendo dentro de las iglesias. Ya estoy terminando. Les digo qué es lo que opina Pedro de los que deben de estar enseñando a una congregación. A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, apacienten al rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. Esa es la actitud que debe tener un maestro, un pastor en una congregación. Cuidando al rebaño de Dios, no por ganancias deshonestas, dice la Escritura. Y el tercero, los falsos maestros van a perecer, así como los de Coré, por su insurrección o rebelión. Si no conoce la historia de Coré, está en Números capítulo 16, ahí puede encontrar la historia. Coré eran descendientes de los levitas, de la familia que iba a encargarse de ministrar todas las cosas que eran de la religiosidad judía. Y un día viene Coré, más otros, Datán y Abirán, y a ustedes, refiriéndose a Moisés y a Aarón, ¿quién les ha dado esa preeminencia para que solo ustedes pueden ocuparse de servir a Dios? ¿Verdad? Dice Moisés, les dice a estos hijos de Leví, aparte de todo lo que han hecho, procuran o quieren buscar meterse al sacerdocio. Recuérdense que Dios enseñó que de Aarón iban a ser todos los sacerdotes. Coré era de la misma tribu que Aarón, pero no tenían la selección para ser sacerdotes. Se rebelaron y entonces dijeron: ¿acaso solo por ustedes? Y si usted busca después el pasaje, hubo una prueba, llevaron incensarios para ver a quién apoyaba a Dios. A Coré, a su familia, a Datán y a Abirán, estaban ahí, se les abrió la tierra y dice: descendieron vivos al Seol. Habían 250 más que los habían apoyado, a eso los consumió fuego. Y después, al día siguiente, había un montón de gente del pueblo que estaba ahí siguiendo a Coré, y viene de parte del Señor una plaga y se van 17,400. Y no es que Moisés le dice a Aarón: mira, pongámonos aquí para defender al pueblo. Ahora, lo que está diciendo Judas es: miren, estos falsos maestros están destinados a perdición. Ahora, ¿usted cree que el falso maestro entiende esto?
No, lo entendemos nosotros. Y entonces murieron todos los que se habían revelado. Y usted ahorita me va a decir, mira Rolando, poco exagerado estás, ¿verdad? Estás haciendo aquí, hola, mira lo que va a pasar con los falsos. Si aquí no hay muchos, pues no hay, no dije muchos, ¿verdad? A ver, mencioname un falso maestro aquí en Centro Bíblico El Camino. Pues yo no puedo, no, en mi repaso mental no logré detectar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estamos hablando de esto? Bueno, ¿usted cree que no se nos ha colado el error? Ya les dije que pueden hacerlo vía internet, libros, predicaciones. Usted se mete a oír la radio, a ver YouTube y ve un montón de cosas y están metidos por todos lados. Le voy a poner un ejemplo. Solo una nota. Hay un pastor que estuve con él en un seminario, un taller, y él dijo, la escolaridad bíblica promedio de los miembros de una iglesia es equivalente a los chicos de segundo básico que se han formado en esa iglesia. Más o menos como quien dice, lo que sepa un chico o chica de 14 años de la escritura, de su preparación bíblica, esa es la que tienen incluso los adultos. Lo que quiso decir es de que la preparación bíblica de los creyentes es baja. Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde está? Ok. ¿Y qué le enseñan a nuestros hijos en la escuela y en la universidad? Que el ser humano es el resultado de la evolución. ¿Y cuántos de nosotros hemos corregido para decirle a sus hijos, eso es mentira? Lo que es verdad es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí andan nuestros patojos creyendo en la evolución. Se nos metieron los falsos maestros. Dios bendijo y les dijo, estoy en Génesis, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre toda la creación. ¿Qué ha enseñado el mundo y los falsos maestros? El mundo está sobrepoblado, mejor no tengamos hijos, disfrutemos la vida antes de tenerlos. Además, sale muy cara la crianza. El Señor dijo, tengan hijos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No queremos tener hijos, ¿verdad? ¿Por qué no quieren? Es que queremos disfrutar nuestro matrimonio unos años, como 5, 6, 7 años antes de ver si tenemos hijos, ¿verdad? ¿Y cuántos vas a tener? ¡Ay, uno! Porque, chica, o sea, ojo, no estoy molestando a nadie, solo estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Yo tengo un hijo que pensaba así, mi hijo menor, ¿verdad? Se pasó 5 años sin tener hijos. Y al fin le cayó el 5. Cuando él entendió la verdad de la Escritura, lleva 3 ya, con 1 año y medio de diferencia, y nos acaba de mandar a amenazar que posiblemente en enero hay un 4, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿yo qué le voy a decir? Vos, hombre, es que sostenerlos y que yo leo Génesis. Señor te bendiga. Pero lo único que estoy diciendo es como sin querer se nos ha metido. Ahora usted me va a decir, mira, pero si no pueden tener hijos, ok, pues tengo otro hijo que tomó el camino de la adopción, ¿verdad? Sí hay maneras, ¿verdad? Pero yo solo estoy comentando acá. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Yo preguntaba, ¿qué es más la voluntad de Dios? ¿Que uno se case o que no se case? ¿Qué es más la voluntad de Dios? Porque hay excepciones, ¿verdad? Hay quienes el Señor los tiene y que pueden vivir una vida de soltería bien y bien delante de Él. Pero usualmente lo más común va a ser que se casen. ¿Qué es lo que sucede hoy? Bueno, mira, todavía no, ¿verdad? Posterguemos el matrimonio. ¿Cuánto tiempo? Déjame que termine la licenciatura. Eso era antes, ¿verdad? Bueno, antes por lo menos bachillerato, licenciatura. Ahora, espérate, solo saco la maestría. No, doctorado, ¿verdad? Y entonces, sí, entonces ya con bastón voy a andar criando los güiros, ¿verdad? Pero en fin, hasta que hayamos enganchado la casa y tengamos equipada toda la casa, entonces es el momento de casarnos. Hay nuevos valores. Aquí hay un buen número de gente que si les pregunto qué tenían cuando se casaron.
Yo alquilé y cuando me llamaban por teléfono, ¿vos por qué se ve eco? Porque en la sala no tengo ni un mueble, solo una silla, ¿verdad? Y le entré a los 3 hijos y los 3 hijos en mi época económicamente más limitada, ahí me nacieron los 3. Nos quedamos sin comer, nunca, ¿verdad? Ojo, pero el mundo le está vendiendo otra idea. No te cases, o qué van a decir algunos. Bueno, mira, mejor solo juntémonos, pues. Así por si hay clavos, pues mira, solo, ¿verdad? Eso no es lo que enseña la Escritura. Y usted me dice, no se nos han metido las falsas enseñanzas. El estatus tiene preeminencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Y que compremos la casa y el carro y las cosas que tenemos y ahí compitiendo con nuestra familia, a veces en la misma iglesia. Eso no es lo que aprendemos en la Escritura. El quedarse en la casa para cuidar los hijos ya pasó de moda. ¿Qué? ¿Que vas a estar en casa y que te vas a dedicar a tus hijos? No fregues. Eso es una costumbre patriarcal, así dicen ahora, ¿verdad? El hombre dominando y no, vos salí a trabajar, ahí que hay, ¿cómo se llama? Daycare para los niños, ¿verdad? La mamá de los 3 niños, que son mis nietos, se dedica a ellos. Y algún día me decía, a veces me siento un poco incómoda, porque las otras mujeres de mi edad, que ya están teniendo hijos, pero trabajan y me comunican como que yo ando fuera de foco, ¿verdad? Y yo diría, benditos esos niños que su mamá está ahí con él. Ojo, no estoy criticando que una mujer trabaje. A veces es necesario, ¿verdad? Y está bien. Pero no sé si es necesario por el nivel de vida que quieren tener o porque es necesario. En mi caso, le dije a Dina, haga un presupuesto, lo mínimo para poder subsistir, pero que usted esté con los niños. Y me lo hizo, ¿verdad? Entonces, era sin carne. Y le dije, y con carne una vez a la semana. Entonces ya me dio el dato. Pero estuvo con los niños en su edad chiquita. Mi esposa empezó a trabajar, ella es una comerciante, pero empezó a trabajar cuando aquellos ya estaban en el colegio y ha podido utilizar ese tiempo. De nuevo, no estoy juzgando a nadie, solo estoy poniendo ejemplos. Yo sí creo que vale la pena el acompañamiento de los hijos. Y cuando no, vea cómo hace para estar con ellos, en el tiempo que queda. Si usted me pregunta, ¿vos fuiste un papá súper topado? Naranjas. Yo fallé por estar trabajando, me perdí tiempos valiosos con mis hijos. Y ahora le digo a los nuevos, no cometan ese error, no vale la pena. Ahora estoy recuperando. No dejemos de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Y aquí está vacía la iglesia, ¿verdad? Puede ser por muchas razones, pero muchos vienen una vez al mes, otros 2 veces al mes. Y yo entiendo que ahí me dice mi nieto, ¿por qué vas a la iglesia? Porque a Dios le gusta, le dije. Y si a Dios le gusta, ahí estoy. Hay veces que me levanto y no tengo ganas. Entonces digo, si no tienes ganas de congregarte, ¿estás bien o estás mal? Estás mal. Y si no vas y te congregas, ¿te vas a poner mejor? No. Entonces, ¿no tenés ganas? No. ¿Pero vas a congregarte? Sí. Porque yo cuando congrego y saludo a una hermana, saludo a un joven y me dan un esto y oigo la palabra, esa mañana de estar mal salgo a estar bien. Por lo tanto, si el mundo te dice que congregarse, de la enseñanza que has oído, no es la gran cosa, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo voy a contender ardientemente por la fe este año que viene? Oración, lectura y estudio de la palabra, comunión con creyentes, evangelismo. Por lo menos les doy 4 que ustedes pueden hacer y es la manera de contender ardientemente por la fe, es crecer espiritualmente, madurar en la fe. Hasta aquí llego, oremos y encomendémonos al Señor. Padre, algunas cosas que mencionamos pueden ser incómodas, pero te pido que tú
obres por tu Espíritu Santo en la mente y corazón de cada creyente, que tú les enseñes a cada uno, que les des paz o que los guíes para que hay necesidad de hacer cambios, pues habrá que hacer cambios. Yo te pido que nos ayudes en este proyecto del próximo año, de cómo seguir creciendo en la vida cristiana, para estar más preparados para contender ardientemente por la fe ante el error, ante la mentira que se predica a veces dentro de las iglesias, pero también fuera de las iglesias, en todo lugar. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!